Es decir, que son discusiones que tienen 2000 años, pero que todavía podemos llegar a encontrar esos puntos de contacto con esas discusiones. Ahora, el orden griego en ese sentido era muy claro. Si trabaja, no tiene tiempo para dedicarse a la política. Y si necesita para trabajar, es porque no tiene la capacidad para dedicarse a la política. Por lo tanto, ¿qué es mejor? Que no se dedique a la política. Me dedico yo, que tengo todo el tiempo del mundo, tengo esclavos que trabajan, etc. Me reproduzco con mi mujer y a otra cosa. ¿Sí? ¿Cuál es el adjetivo de polis? No, son sustantivos esos. Político. El adjetivo de polis es político. Es decir, que toda la vida era pensada como una vida política, y la política era una actividad relacionada con la ética, con esas virtudes, con esa vida buena. Es decir, que la sociedad no existía. Era imposible pensar la idea de lo social separado de esa vida política. ¿Sí? La sociedad aparece mucho después, la idea de lo social. Uno le decía lo social a un griego y el griego dice, no, qué sé yo vivo en la polis. Por eso Aristóteles dice que el hombre es un animal político. Y eso nos da pie para pasar al medioevo. Muchas gracias. Todo actuado, está todo preparado. En el medioevo, ¿cómo se comienza a traducir esa idea de hombre político? ¿Cómo se empieza a traducir esa idea de Aristóteles? En el medioevo, de repente, uno encuentra, ¿no? Todos los filólogos, los estudiosos de Aristóteles vienen a hablar, son politicón, son politicón, son politicón. ¿No? Animal, de zoológico, ¿se acuerdan? Politicón. Y en el medioevo empezamos a encontrar que lo empiezan a traducir como hombre político y social. Uy, caramba, ¿qué cambió? ¿Por qué nos meten ahora otro adjetivo ahí? ¿No? ¿Por qué en el medioevo aparece esa idea de hombre político y social? ¿No? ¿Qué le pasó a Aristóteles? ¿Qué se descubrió? Que tenemos que agregarle un adjetivo más a esa idea de hombre político de Aristóteles. Si el orden de una polis griega estaba dada por esa vida ética, por la pertenencia a la vida comunitaria, ¿cómo se estructuraba el orden en la Edad Media? ¿Quién gobernaba, por ejemplo? Un rey. ¿Por qué gobernaba el rey? ¿De dónde sacaba ¿por dónde estaba legitimado y justificado ese poder? De los dioses. Perdón. Hereje de mí, de Dios, no de los dioses. Es decir, que Dios, ¿no? Hay toda una serie de debates muy interesantes de cómo Dios le dio el mundo a las personas, a los seres humanos, digamos. ¿A quién le dio primero? Perdón, dale así, después sigo con el cuentito. Bien, ¿cómo se justificaba el poder del rey? ¿Cómo se legitimaba? ¿De dónde salía la justificación y la legitimidad de por qué era rey el rey? ¿Sí? Por poder divino, por derecho divino. Ahora, ¿cómo se argumentaba eso? Hay una disputa muy interesante entre John Locke, que es un autor contractualista, que hasta ahora leíamos en esta cátedra, en esta materia, con otro autor que se llamaba Filmer. No me voy a acordar el nombre ahora de Filmer. ¿Qué argumentaba Filmer? ¿Por qué los dioses tienen derecho divino a gobernar? ¿A quién le dio el mundo Dios?
¿A quién específicamente? A Adán. ¿Sí? Por lo tanto, si Dios le dio el mundo a Adán, ¿quién fue el primer rey del mundo? Adán. Bueno, los que son reyes ahora son descendientes de Adán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le dio el mundo. Pero esta nuevo orden viene a, o sea, no es, sigue de la organización de los griegos, es como una, o sea, es otra cosa. Sí. Estamos en la Edad Media. En el medio saltamos, porque si no, no terminamos más. Está bien la aclaración de la compañía. Queda claro que ya no estamos hablando más de los griegos, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Entonces, Dios le había dado el mundo a Adán, ¿no? El derecho divino, decía Filmer, implicaba que ahora los primogénitos de todas esas casas reales tenían derecho a llegar al poder. Locke le iba a decir, no, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sé que el rey es él y no yo, si yo también soy varón? ¿No? Pero... Por lo tanto, ¿cuál era? Si antes decíamos que era un etos comunitario, una vida ética, aquello que le daba un orden a la vida en común, al vivir juntos, ¿qué va a ser lo que da ese orden ahora? Es precisamente una lectura religiosa del mundo. Eso no significa que la lectura griega no tuviera ningún vínculo con la religión. Pero en la Edad Media, esa lectura religiosa del mundo se va a imponer con una fuerza y con una homogeneidad bastante diferente a la manera en que la religión operaba en las sociedades griegas. No nos vamos a detener demasiado en eso, pero para darles un ejemplo de lo que significa una lectura religiosa del mundo, ¿no? En el siglo XVIII, supónganse, 1700 y algo, un obispo de Lima comienza a quejarse de la vestimenta, de la moda que se había impuesto en las mujeres, en la moda de vestirse que se había impuesto en las mujeres, ¿no? Se había impuesto el uso de un velo, ¿no? Donde solo se veían los ojos de la mujer, usaban guantes, vestidos largos, imagínense. El obispo de Lima se queja con eso. ¿Cuál era la razón por la cual el obispo de Lima se quejaba? No era porque le gustaba, a los obispos no le gustan las mujeres, eso lo sabemos. Se quejaba el obispo porque cuando la mujer iba por la calle vestida de esa manera, no se sabía quién era el varón que iba con ella. Fíjense, la que va tapada es la mujer, pero el que él decía no se sabe quién es el varón. ¿Por qué? Porque no se sabe si realmente ese varón va con una mujer que es su mujer, o una pariente muy cercana, que es solo con las personas que podían caminar en la vía pública las mujeres. Si la mujer va tapada, es más, dice el cura, no se sabe si es mujer el que va tapado. Por lo tanto, Dios se va a calentar con esto. Meses después se da el gran terremoto de Lima que destruye un alto porcentaje de la ciudad. Adivinen qué dijo el obispo. Yo les dije. ¿Sí? ¿No? Yo lo predije. Bueno, alguien salió a contestarte, no, los terremotos no tienen nada que ver, son las placas, ¿cómo se llaman? Tectónicas que se entrecruzan, la presión de la fuerza de gravedad, los meteoritos, una tormenta solar. ¿Alguien trató de dar una explicación distinta a eso? ¿No? Alguien trató de dar una explicación distinta. No.
Es decir, que tener una lectura religiosa del mundo no implica simplemente creer o no creer en una deidad, sino que implica que esa lectura religiosa es la que estructura la vida de esa comunidad. Y la vida de esa comunidad está estructurada en términos de un pastor que lleva a sus súbditos, que lleva a sus... ¿cómo es que dice Foucault sobre el pastorado? Rebaño. Su rebaño. Dios lleva a su rebaño, ¿no? Y es más, esa noción de pastorado, ¿no? Vino el pastor de Francisco, ¿no? El pastor de la iglesia. ¿Qué hace el pastor? Acá ya perdemos esa horizontalidad. El pastor no es igual que la oveja, ¿no? Por lo tanto, ese orden que se presenta ya no es, no está pensado en términos de igualdad, isegoría, isonomía, nada, ¿no? El pastor y el rebaño. ¿Y qué hace el pastor con el rebaño? ¿Qué significa pastorear una oveja? ¿Alguien sabe? Las guía, las controla, ¿no? Las cuida, que no se pierda ninguna. El pastor sabe y puede individualizar a cada una de las ovejas, ¿no? Si no, mira, se me perdió la oveja manca, la cara cruzada, ¿no? Conoce todas las ovejas que tiene. Dice, no, guarda que esa se escapa. Mandarle los perros. Eso hace el pastor. ¿Sí? ¿Sobre quiénes? ¿Quiénes son esos rebaños en la Edad Media? ¿Por qué están estas bolitas acá en el medio y otras abajo? ¿Por qué esto tiene una forma así de pirámide? ¿Qué les parece? Los pastores se van con la jerarquía. Jerarquía, un orden jerárquico. Clasismo, dice el compañero. Bien, ahí empezamos a complejizar el asunto. Hasta ahora no habíamos hablado de clase. Ya vamos a hablar de clase, muy bien. No son castas, pero bueno, en la India hay castas. No sé si el historiador al rescate. ¿Hay castas en la Edad Media, en Europa, en la occidental? Sí. Una sociedad estamental, no de castas, estamentos. Que es lo mismo que las placas tectónicas, pero con gente. Que gobierna sobre este rebaño, ¿no? Obviamente que esto está jerarquizado, es decir, que ese rey, que es el poseedor de la tierra, va a delegar esa posesión, no va a delegar la propiedad de la tierra, pero sí el usufructo de la tierra a toda una clase, a la nobleza, a los señores feudales, que son los que van a explotar esas tierras. ¿Y quiénes son los que van a vivir en esas tierras? Bueno, la gente que circunstancialmente nació allí y tiene que trabajar para ese señor feudal. Y trabajar para ese señor feudal significa que ese siervo de la gleba no puede irse a vivir y trabajar para otro señor feudal. Si ustedes leen, hay una novela que son varias y no son nada del otro mundo, pero para darse cuenta cómo funcionaba el mundo medieval, llamaban los pilares de la tierra. Es recomendable para que ustedes vean cómo esas personas tenían tal arraigo a la tierra, pero no porque estaban enamorados de su lugar, sino porque no se podían ir. Y si tenían que morirse de hambre, tenían que quedarse ahí. Entonces, te estaban muriendo de hambre en Comodoro, no podían ir a trabajar a Caleta. Por más que en Caleta hubiera comida de más, tenían que morirse de hambre en Comodoro. Porque si se iban a Caleta, el señor feudal iba, lo buscaba, lo traía de las pestañas, de vuelta a morirse de hambre, por ejemplo, ¿no? Y esa historia está muy bien contada en esa novela.